Hola, te doy la bienvenida entonces a la revisión de un plugin de la gente de United Audio, compañía de Instant Audio. En esta ocasión, conocido con el nombre de Quid AG, que básicamente viene a ser un procesador todo en uno para aplicar efectos y procesamiento dinámico, ecualización y reverberación a nuestros sonidos de guitarras acústicas, bandolinas y ukeleles. Es un Challenge Street, en este caso con una interfaz de usuario bastante particular, la cual trata de emular el diseño de una guitarra, bastante llamativo, bastante distintivo de otros procesadores. Ya en días anteriores les había compartido la revisión de el Quid Bass, que es básicamente el procesador pero para sonidos de bajo, y hoy vamos a hablar un poco acerca de este procesador para sonidos de guitarras acústicas y sonidos de instrumentos de cuerda cercanos a la guitarra. Tenemos inicialmente en la parte superior el acceso a todos los presets, vienen categorizados: la raíz, acústicos, barítonos, mandolinas, Spanish, guitarras españolas y ukeleles, con sus respectivos presets. No son muchos, pero son un buen punto de partida con los cuales podrás entonces procesar la mayoría de guitarras que tú mismo grabes. Y si no eres de utilizar presets, entonces simplemente cargas el init y haces los ajustes de forma particular. Entonces acá en el plugin, dependiendo del sonido de guitarra que estés trabajando, del color, del tono, del matiz que quieras lograr con tu sonido y del contexto musical en el que esté esa guitarra. Tenemos aquí para hacer comparativas A y B entre dos ajustes distintos. Tienes para deshacer y rehacer ajustes, para copiar ajustes entre A y B. Inicialmente nos encontramos entonces con el ecualizador, el cual lo activamos desde esta sección, desde esta palanca, y tenemos entonces para aplicar un filtro low cap, el cual podemos cortar entre 20 y 500 Hz. Cuando lo establecemos en 0, que es el valor que viene por defecto, entonces el filtro va a estar desactivado. Ahora la frecuencia base va a estar supeditada o va a depender del tipo de instrumento que seleccionemos. No es lo mismo una guitarra acústica que una española, o que un mandolín, por ejemplo, o que un ukelele. Entonces dependerá obviamente del tipo de instrumento. Tenemos luego, para darle un poco de cuerpo, el body al sonido. Esto va a agregar un poco más de peso, un poco más agradable a las frecuencias del instrumento, al espectro frecuencial. Tenemos aquí el deharsh, con el cual entonces cortamos las frecuencias problemáticas de la señal de un instrumento en particular, dependiendo del que elijas en los presets. Cuanto mayor sea el valor, entonces más vamos a cortar. Y tenemos spark. Esta perilla entonces nos va a permitir agregar frecuencias en los agudos que hacen que nuestros instrumentos suenen más brillantes y más relucientes. Luego nos encontramos con el compresor, lo tenemos por aquí, viene desactivado, lo activamos con esta palanquita. En el compresor tenemos la posibilidad de utilizar entonces tres modelos: tenemos un FET, tenemos un Body Mood y tenemos un Body Mood pero limpio. Luego tenemos aquí el control de liberación, el release, con el cual entonces controlamos el tiempo de recuperación del compresor. Tenemos aquí el amount, que van a ser la cantidad. Con esto entonces ajustamos la relación de la señal seca versus la señal con compresión. Luego nos encontramos con un efecto, reverberación. Desde aquí lo activas. Tenemos entonces la posibilidad de utilizar distintos estilos. Tenemos tres aquí: el play, tenemos hold, tenemos run, pero puedes utilizar la combinación de un hold y un run dejándolo aquí en el centro, o la combinación de un play y un hold dejándolo aquí en el centro. Entonces es interesante. Tenemos allí básicamente 5 tipos de reverb al combinar, 2 que son el resultado de una fusión y 3 naturales. Luego tenemos aquí para ajustar la longitud, la duración, el cual determina pues el tiempo de caída de la cola de la reverb. Y tenemos aquí para usar la señal dry wet, o sea, la mezcla entre señal seca y señal húmeda. Y por acá tenemos un control que se llama, o una sección que se llama extra. Con este palanquita la habilitamos de igual forma. Tenemos el transient o transiente transitorios. Podemos agregar más atención a los transitorios de la señal que estamos procesando con este control. Con este doubler vamos a agregar un poco de efecto de tipo doblador, doubler. Dependerá del sonido que quieras, pues le va a agregar un poco más de cuerpo a tu sonido. Y tenemos width para darle un poco más de amplitud, ensanchamiento estéreo entonces a la señal del instrumento. Y por acá abajo tenemos entonces para ajustar niveles de entrada, búmetros que nos indican los niveles de entrada. Tenemos aquí la perilla para ajustar los niveles de salida y el búmetro para visualizar esos niveles de salida. Y con esta palanquita activamos todo el procesamiento del plugin. Eso es básicamente lo que tenemos en la interfaz del mismo, pero es más que suficiente para lograr entonces un sonido de guitarra bastante limpio y bastante profesional, dependiendo del tiempo que invirtamos en cuadrar, en ajustar entonces los controles. Vamos a pasar entonces a escuchar. Voy a apagarlo y tengo aquí esta referencia de guitarra. Procedo a activar el plugin y vamos a apagar. Voy a apagar secciones. Voy a ir activando una por una, ¿ok?
Vamos a ver un poco los presets. Vamos aquí acústico, vamos a cargar este y escuchamos. Podemos agregar un poco de ambiente con la reverb, ajustar a niveles de entrada y salida y tenemos entonces un sonido bastante bueno de guitarras acústicas. Y como te indico, si te vas aquí al selector de instrumentos, tienes para sonidos barítonos, por ejemplo, guitarra barítonos, guitarra tradicional. Desde aquí te mueves entre guitarra española, también un ukelele y un mandolín. Así que no solamente podrás procesar guitarras acústicas, sino su familia, sino sus primos allí cercanos de instrumentos de cuerda. Y por qué no, puedes aplicarlo obviamente en otros sonidos que tengas por allí también y probar. Entonces, a ver, dependerá de los ajustes que tú hagas, vas a lograr un sonido bastante, como te indicó, profesional y con presencia en la mezcla, bastante limpio, que se va a acomodar dentro de tu mezcla junto a otros sonidos. Con eso cierro esta revisión entonces del Quid AG, esperando que la información aquí compartida en algún grado te haya sido útil. Si así es, pues un like lo demuestra. Puedes descargar una versión de prueba del mismo, funcional durante 14 días, probarlo tú mismo y si al final te gusta, pues hacerte con una copia de este increíble efecto. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones para vos.